Hola a todos, soy Jorge Palma, director del Centro Español del Césped, del CENEC. Para mí es un honor poder participar y coorganizar también este Congreso Internacional del Césped y bueno, agradeceros vuestro interés por esta conferencia. Una conferencia a la que se ha decidido llamar Fútbol Máximos Resultados con Recursos Limitados y que en principio tiene el objetivo de mostrar cómo ahorrar tiempo y dinero, y esto es haciendo bien las cosas en nuestro trabajo. Con esto paso a, bueno, presentarme algo más. Como os he dicho, me llamo Jorge Palma, soy español, nacido en Sevilla hace 40 años. Mi formación de base es de ingeniero técnico agrícola y licenciado en ciencias ambientales. En estos momentos estoy cursando el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla. Y aparte, pues me he ido formando, especializando en césped deportivo, pues con diversas formaciones como en la Federación Española, Real Federación Española de Fútbol o en la Universidad de Georgia, entre otros. Como experiencia más destacable, pues el ser consultor de césped para FIFA en ciertas ocasiones, como en el pasado Mundial Femenino de Francia, en la final de la Copa Confederación Africana en Benín. Y en estos días, durante el Congreso, estaré en Camerún también haciendo inspección de los campos para la próxima Copa de África que se celebra en enero y febrero. He trabajado también como responsable en el Centro de Entrenamiento del Mónaco, consultor de césped para la Superliga de la India en 2015. He trabajado también en dos Copas de África anteriormente, la del 2012 y 2015, las dos en Guinea Ecuatorial. Y también tuve el honor de ser el responsable del campo de entrenamiento de la selección española en el Mundial de Brasil en 2014. Bueno, nos hacemos estas preguntas muchas veces cuando no tenemos bien nuestro campo, cuando vemos que le pasa algo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi césped? ¿Se puede mejorar fácilmente? ¿Es que necesitamos más herramientas, materiales? ¿Nos faltan cosas? ¿Soy yo el culpable de su estado? Es importante esto último también porque la formación es fundamental en cualquier trabajo y muchas veces es falta de conocimientos lo que tenemos y lo que debemos mejorar para mejorar también tanto nuestro trabajo como la instalación y así poder ofrecer un mejor servicio. Bueno, empezamos por el principio. El principio de un terreno de juego no es sino cómo se ha construido, cómo está su perfil, cómo es su perfil de suelo, qué materiales tiene, cómo se ha construido. Bueno, aquí os muestro pues dos ejemplos de perfiles de suelo. En el de la izquierda, veis que en esta muestra que hemos sacado del suelo, pues se puede ver que el perfil es de arena completamente y sin embargo tenemos también unas señales ahí de black layer, de capa negra, si veis, una parte en la parte superior y también inferior. Esto puede ser debido al uso de distintos tipos de arena a la hora de construir el perfil, de manera que si tenemos tres capas diferenciadas en las que haya cambiado algo la granulometría, eso nos puede producir que se acumulen ahí pues estos sulfuros y bueno, otra serie de sustancias que perjudican a la hierba y que finalmente hacen que las raíces o la planta no se desarrolle como se tiene que desarrollar. En el lado derecho, pues vemos un campo que en principio ha sido construido con perfil de arena sobre una base de un terreno arcilloso. Como veis ahí la parte inferior es arcilla pura y por encima de esta pues tenemos un perfil de arena y sobre esta se ha colocado un tepe y ese tepe que ha sido pues cultivado en otro lugar, en otra granja por decirlo así, en otra explotación, se ha cultivado sobre un perfil de arcilla, con lo cual tenemos arcilla, debajo arena y de nuevo arcilla. Esto no es nada bueno
perjudica mucho el crecimiento de la planta, puede hacer que se retenga demasiada humedad arriba y nos falte abajo, en fin. Todo esto nos puede producir problemas en nuestro campo. Hay veces que los culpables no somos nosotros, haciendo las tareas como hay que hacerlas, pero nos podemos encontrar con esto, con que el campo no haya sido bien construido y nos esté dando problemas continuamente. Bueno, en este otro ejemplo podéis ver que el suelo es de arena por completo, pero ahí está empezando ya a mostrar pues esa black layer o esa capa negra que está perjudicando el crecimiento de la planta, más sobre todo de las raíces en profundidad. Esto se puede dar sobre todo cuando no hacemos las aireaciones suficientes en el suelo. Entonces, es muy importante también que podamos realizar en nuestros campos todas las tareas de mantenimiento que son usuales porque realmente son necesarias para que el césped esté sano. Aquí tenéis la muestra de un perfil de arena, pues de unos 30 centímetros, ya que el ejemplo que vemos a la derecha va sobre la muestra de la izquierda y en total sería pues un cilindro pues, de unos 30 centímetros y que realmente tener tanta arena no sirve de nada si las raíces no profundizan finalmente, ¿no? O sea, es bueno tener un perfil de arena, por supuesto, eso facilita el drenaje y elimina muchos problemas en el futuro, pero sí que hay que mantener bien la parte superior o la parte superficial para no llegar a un ejemplo como este, en el que las raíces apenas están creciendo y sin embargo por debajo tenemos pues 25 o 30 centímetros de arena. Bueno, en cuanto a la siega, pues os voy a ir mostrando imágenes, muchas de ellas de mi experiencia. Esta, por ejemplo, es en Nueva Delhi, en India. Y aquí tenéis segando con una segadora helicoidal, pero se está segando con la persona sentada ahí, como veis, en ese complemento que lleva la máquina. Ese complemento tiene dos pequeñas ruedas y esas ruedas pues van dejando marcadas a su paso, van dejando una línea en el suelo. Esas líneas después se ven por televisión y por supuesto perjudican cómo se ve nuestro campo. Entonces, siempre que sea posible, es mucho mejor el segar andando, ¿vale? Sin asientos de este tipo que llevan ruedas o rodillos. Hay que intentar evitar eso y hacer la siega lo más natural posible, ¿vale? A mi llegada, esto es lo que encontré, se segaba así y, por supuesto, pues lo primero que hice fue decir que había que quitar esa silla y empezar a segar pues con la máquina andando, ¿vale? Así que se empezó a segar andando, esto no hizo mucha gracia en su momento, pero sí que el campo empezó a mejorar y a perder esas líneas que comentaba que se apreciaban en televisión. En este caso, en la foto, veis que esta persona va descalza, cosa que tampoco es ideal, porque en el césped podemos encontrar también pues, piedras, podemos encontrar alguna punta metálica. Hay que tener mucho cuidado con todo esto cuando hacemos ciertos trabajos de recoger bien todo el material y aparte pues se está aportando continuamente fertilizantes y productos químicos, con lo cual no es nada bueno el estar en contacto con ellos y hay que llevar siempre que sea posible zapatos de seguridad. Esta es otra práctica que debemos evitar, el sobrecargar demasiado el cajón de la máquina con los restos de siega. Hay que intentar que la máquina lleve su peso a la hora de trabajar y no un exceso tremendo mientras trabaja, que es lo que pasa aquí. Si no vaciamos cada cierto tiempo la hierba que vamos segando, pues vamos a producir también diferencias en el corte en el campo, porque la máquina pesará más, se hundirá más en el suelo y puede que corte más bajo, incluso que llegue a hacer daño. Así que hay que intentar evitar estas cosas
para que después no tengamos que usar parte de nuestro tiempo de trabajo en reparaciones. Todo ese tiempo que ahorramos en futuras reparaciones es también tiempo que ahorramos, o tiempo que ganamos, mejor dicho, para poder hacer otras tareas del campo o ir a ciertos detalles que lo van a hacer mucho más vistoso. Todo lo que ahorremos en tiempo también ahorramos, por supuesto, en dinero, en materiales, en esas reparaciones, así que hay que intentar evitarlo. Bueno, aquí os quería mostrar este implemento que lleva este cajón de una máquina helicoidal, una secadora helicoidal, y es porque esta máquina produce al segar que muchos de sus restos vuelvan a caer en el césped. Eso no es bueno, primero porque no deja una apariencia homogénea de la superficie y porque esos restos de césped se pueden pudrir, pueden formar una capa orgánica en la superficie y perjudicar también el crecimiento del césped. Así que con este implemento o complemento que aportamos aquí al cajón, conseguimos que los restos no salten el cajón y vayan al suelo, sino que golpeen en esa pared metálica y vuelvan al cajón. Bueno, esta es otra de las tareas que se realiza en los campos de fútbol. En muchos sitios solo hay segadoras rotativas como esta, y de esa manera nunca vamos a conseguir tener una superficie de juego de calidad, pero donde es posible pues se tienen tanto máquinas rotativas como helicoidales. En este caso esta máquina va aspirando el césped después de un partido, lo que va a conseguir dejar la superficie limpia de todos los restos de hierba, hojas rotas y raíces y tal, que surgen de la superficie después de un partido, ¿no? Por el efecto que hacen los tacos de los jugadores sobre ella. Así que esta es una muy buena opción para mantener nuestro césped sano, el pasar una segadora rotativa a modo de aspiradora sobre el césped tras un juego, ¿no? Si además viene como esta, en la que los restos se van recogiendo en un cajón trasero, pues ya es fantástico, ¿no? Una cosa que os comento también de esta diapositiva es que, como veis, tiene también 3 ruedas en cada lado, o sea, una máquina que tiene 6 ruedas. 3 ruedas además de diferente tamaño, soportando pues un peso diferente, con lo cual unas pueden marcar más que otras también. Y esto también nos puede producir pues líneas en el césped. La manera de no tener líneas en el césped es usar segadoras que tengan como mínimo un rodillo trasero, ¿vale? Las helicoidales tienen delantero y trasero, pero las rotativas normalmente solo tienen el rodillo trasero. Con eso evitamos el exceso de líneas que se vean en la siega y que no quedan bien después en televisión. Esta es otra cosa importante también a la hora de segar, es que todos los restos de siega pues queden recogidos en un solo punto, si es posible. Y también, si es posible, que sea así, con una lona, un plástico, un contenedor, ¿vale? La idea es esa, no ir amontonando los restos de siega, como sería en este caso, en este estadio, que tenemos una pista alrededor, pues irlos dejando ahí y después barrerlos o soplarlos. No, porque eso nos va a producir, primero, manchas sobre la pista, que a la hora de cualquier retransmisión televisiva pues puede dar un mal aspecto, y después también un exceso de tiempo a la hora de recoger todos esos montones. Si solo tenemos un montón que recoger, por supuesto, va a ser siempre más rápido que tener que recoger 10, 15 montones y en varios sitios y movernos con carretilla, con vehículos. Entonces, hay que intentar ser eficientes de esta manera cuando hacemos un mantenimiento para ganar tiempo. La idea de todo esto es ganar tiempo y ahorrar dinero, de manera que no necesitemos ampliar el presupuesto para hacer más cosas. Es verdad que hay veces que es imposible mejorar un campo si no se aumenta el presupuesto, pero sí que es con personas que sean habilidosas y sobre todo con ganas de trabajar, que es lo más importante, se pueden conseguir muchas mejoras
sin hacer un gran un aumento en el presupuesto, sino aprovechando mejor los recursos que tenemos. En esta otra imagen de la India, pues veis, estos son mujeres y están recogiendo a mano los restos de algunos cortes de la hierba. ¿Vale? En este país, por ejemplo, pues bueno, la población son unos 1.300, 1.500 millones de personas las que hay en el país, con lo cual pues tiene que haber trabajo para muchísima gente y muchas de estas tareas pues se hacen a mano directamente y se emplea a todo el mundo. Quizás sus maridos están cortando el césped, ellas están recogiendo los restos de siega pues a mano con esos platos, ¿no? O esos recipientes, y sus hijos quizás están limpiando los exteriores del estadio. Así toda la familia está trabajando. Bueno, es un ejemplo también, una muestra de lugares donde hay un exceso de mano de obra y esto puede ser bueno o menos bueno. Hay veces que el exceso de mano de obra no hace que un campo esté mucho mejor, porque al final lo importante es la formación y saber dirigir bien a estas personas. Bueno, aquí otro ejemplo también, igual, en uno de estos estadios, en los que se dejaba bajo el césped, la altura del césped, junto a los postes, pues con tijeras. En otros casos se puede hacer con una desbrozadora, una secadora de hilo o con otras máquinas, pero bueno, por supuesto, cortando a mano, pues ya llegas a una perfección mayor y además evitas golpear con el cable de una máquina la base del poste, lo que hace también que se pueda abollar o que pierda la pintura. Esta pintura también es material que hay que estar comprando y pintando para que la portería esté bien, así que si podemos ahorrárnoslo, pues mucho mejor. Y este es otro de los detalles a tener en cuenta, que muchas veces no se hacen en estadios que tienen pistas de atletismo, pero es el recorte del borde. En este caso, como estamos hablando de un césped de Bermuda, de especie C4, que tiene estolones, estos estolones al final, como son reptantes, pues alcanzan la pista, salen del terreno de juego y alcanzan la pista. Con lo cual, si los dejamos, el borde de la pista se vuelve irregular, desde televisión no se ve bien, no se ve atractivo y bueno, pues hay que sacar tiempo de donde sea para tener estos bordes también siempre bien perfilados, ¿vale? Como hemos dicho antes, si empleamos todo nuestro tiempo solo en cortar y pintar las líneas, por decir así, muchas veces falta ese tiempo para hacer estas cosas. Y no se tarda demasiado en hacerlas, pero si se fuera más eficiente, podríamos tener estos detalles también hechos, ¿no? Bueno, en cuanto al riego, habría muchísimas cosas para hablar del riego, pero bueno, principalmente es hablar de la importancia de poder contar con un sistema de riego automatizado en los campos. Si somos propietarios de alguna instalación o algún club, es importantísimo poder contar con un sistema de riego automatizado. Esto nos va a evitar muchísimos problemas. Por supuesto, este sistema de riego tiene que estar bien diseñado, bien construido y bien mantenido también. Como parte de ese mantenimiento está la formación del responsable de ese riego, porque de nada sirve decir que tenemos un buen sistema de riego o tener un buen sistema de riego si después la persona que lo gestiona no es un buen gestor. O sea, de nada sirve crear algo con lo que decimos que vamos a ahorrar un 30% de riego y vamos a ser más eficientes si después la persona que lo gestiona no es eficiente. Así que eso es lo más importante, una buena formación, conocer bien nuestro sistema de riego y, bueno, pues en caso de cualquier problema, acudir siempre a profesionales si no somos capaces de repararlos, ¿no? Pero bueno, el poder tener un buen sistema de riego, pues nos va a hacer tener sobre todo un riego uniforme. Y si el terreno de juego y su perfil de suelo también es uniforme, eso normalmente va a facilitar mucho el mantenimiento del mismo y que puedan surgir grandísimos problemas a la larga, ¿no? Hay que intentar evitar esto
En este caso, aquí veis que un estadio que no tiene césped, un sistema de riego automático y se riega a manguera. Entonces, regándolo a mano, pues tenemos este problema, que los días de más calor, días con 30, 35 grados, si además el perfil de suelo no es bueno, no retiene bastante la humedad o tiene otros problemas, pues nos obliga a estar apagando fuegos, entre comillas, con una simple manguera o pequeños aspersores móviles. Y bueno, eso nunca va a permitir una buena distribución del agua en el césped y por tanto el césped estará mejor en unos sitios que en otros y todo esto por supuesto también afecta después a cómo se ve a través de la televisión. Bueno, en cuanto al trazado de líneas, pues hay muchísimas maneras de trazar un campo, ¿no? Dependiendo del país, de la competición, del nivel, porque muchas veces, bueno, tenemos la primera división, la segunda y divisiones mucho más inferiores. Claro, los medios hay veces que son insuficientes, los presupuestos son bajos o simplemente no se ha pensado nunca en hacer una inversión para mejorar en profesionalidad. En este caso, aquí en la foto veis pues cómo se pintan las líneas con estas guías metálicas o de madera, que también pueden ser, y con brocha, un cubo de pintura y una brocha. Se pintan a mano. Claro, como decía antes, cuando hay exceso de mano de obra, pues si tienes 8 personas haciendo esto, realmente en 1 hora y media o así, o 1 hora y algo, ya está pintado el campo entero. Se puede pintar así, por supuesto, pero no es la manera más profesional de hacerlo, ni por supuesto la más eficiente si necesita 8 personas, 4 o 5 brochas, 4 o 5 cubos de pintura, ¿no? Al final todo eso, pues los gastos son enormes. Aquí tenemos otra manera también, pintando a brocha por supuesto, pero sin guía. Esta persona era capaz de pintar el campo él solo, a base de brocha y con la única guía de una cuerda, ¿no? Una cuerda bien recta y pintando con su brocha a mano. Así que una sola persona para pintar un campo entero. Esto es lo que encontramos en muchos sitios y que debería de irse evitando. Más que nada porque hay máquinas que son capaces de pintar a una velocidad mucho mayor, mejorando nuestra salud. Por supuesto, esa posición que tiene este hombre a la hora de pintar no es nada buena. Y máquinas que puede que no cuesten más de 400, 500 euros, o 500 dólares, 600 dólares. Eso para un club no debería de ser nada. O sea, incluso se puede pagar a plazo. Entonces, hay que intentar como mínimo tener una máquina para pintar líneas y una buena máquina para cortar el césped. Es prácticamente lo mínimo con que se debe contar en cualquier instalación deportiva. Aquí tenéis una de estas máquinas que os comento. Las hay de muchos tipos, pero bueno, esta es de transferencia, de rodillos. Se coloca la pintura dentro. Dentro hay un rodillo, dentro de esa caja. Hay un rodillo que mancha de pintura a otro rodillo y ese pequeño mancha al que se encuentra en el exterior tocando el césped. Y de esa manera la pintura va pasando desde el interior de la máquina hacia el exterior. Así que esta máquina o una de este tipo es la que como mínimo deberíamos tener en cualquier campo de fútbol. Aún hay muchos equipos de primera división de muchísimos países que siguen pintando a mano y con rodillos. Y eso deberíamos de empezar a evitarlo ya cuanto antes, porque si no somos capaces de mejorar eso, no vamos a mejorar muchísimas otras cosas del campo o vamos a tardar una eternidad. O sea, si ya estamos tardando una eternidad en tener una máquina así, ¿cuánto vamos a tardar en que el club se dé cuenta de que hay que invertir en una buena máquina para cortar el césped o en un buen tractor o en una buena pinchadora, ¿no? Entonces, debemos de intentar que los mínimos se tengan en todos los campos, ¿vale? Eso nos va a hacer más profesionales y va a ayudar a que el club también tenga mejor imagen, por supuesto, vamos a ser más eficientes, vamos a ahorrar tiempo y al final eso también es dinero. Y por último, pues tenemos este tipo
De máquinas para el trazado de los campos, esta es una máquina láser. Bueno, este sería el emisor láser. Y gracias a ese emisor, pues tenemos a la máquina de pintar que está allí al fondo, que tiene el receptor del láser, y gracias a eso, pues vamos andando con la máquina y ella sola va calculando la manera de mover la zona de pulverizado para que la línea sea totalmente recta. Estas máquinas, deciros que dan algunos problemas cuando tienen el sol en contra. Con el sol en contra, dan en el láser y ese láser hace que la máquina a la hora de pintar se pueda empezar a vibrar y a temblar un poco y la línea no sea totalmente recta. Pero en una situación como esta que vemos en la imagen, en la que prácticamente el campo está sombreado entero, no hay ningún problema, por lo general. El problema que puede haber es que la boquilla de pulverización se atasque o cosas así. Por eso, la opción de tener una máquina de rodillos, que además es la más barata, pues nos puede ayudar muchísimo. Cuando el césped está mojado, es verdad que la máquina de rodillos, pues con el césped mojado, pues la pintura se va disolviendo algo más en ese agua y puede que no quede bien, y ahí deberíamos más de usar una máquina de pulverización, pero las máquinas de pulverización pues nos dan este problema de que se le puede acabar la batería o hay que estar, bueno, las hay también de presión de aire, con lo cual hay que estar como inflándolas continuamente, o bueno, pues eso, tenemos problemas de boquilla, de atasco, de batería, de otras cosas. Bueno, en cuanto a la aireación y el aporte de arena, dos cosas muy importantes en nuestros campos. Un campo que no descompactemos va a ir perdiendo su calidad continuamente. Eso es así y además vamos a ir haciendo un campo mucho más peligroso para nuestros jugadores. Nuestro trabajo principal, aunque por supuesto es tener el campo bien, bonito, vistoso, pero el principal es que sea seguro para los jugadores. Esa es nuestra tarea principal, que el campo sea seguro para los jugadores. Y para que sea seguro, esa superficie debe de contar con unos estándares que hay que medir con una serie de herramientas de auditoría. Entonces, entre esos estándares que hay que buscar está la dureza del suelo y la compactación. Esas las gestionamos con este tipo de herramientas también. Estos descompactadores o aireadores, pinchadores, bueno, cada sitio se le llama de una manera, que lo que hacen es introducir esas puntas metálicas que vemos ahí en el suelo y solo por el hecho de introducirlas y también con el avance del tractor, pues van descompactando el suelo, lo van descompactando, lo agrietan, crean unos canales, unos agujeros cilíndricos por los que entra el oxígeno y llega a las raíces, puede entrar mejor también la lluvia, cuando se aproxima una lluvia grande podemos también usarlo para eso, los nutrientes, en fin, todo esto nos va a venir muy bien para nuestros campos. Y tenemos esta opción de usar tanto puntas macizas como puntas huecas, que sería el caso de esta imagen que vemos aquí. Con las puntas huecas lo que hacemos es sacar parte de ese suelo, no solo hacer un agujero, sino también sacar un cilindro de esa tierra o arena con partes de césped. Lo sacamos fuera y de esa manera podemos eliminar parte de la materia orgánica que se va acumulando en el suelo también, ¿vale? Después habría que recoger todos estos canutos y ya se puede optar por otra serie de trabajos como es el aporte de la arena, la siembra, en fin, ya depende de la práctica de mantenimiento que tengamos en mente. Tenemos también esta herramienta para aireación, ¿vale? Es bueno, es una máquina, un speaker o no llega a ser el Laser también. Bueno, es una máquina que nos permite clavar esos cuchillos en el suelo y también abrir unos canales de aire en forma de línea, ¿vale? Realmente en el césped apenas se aprecian, apenas se aprecia lo que hace a simple vista, pero es muy útil para crear una oxigenación
continua en el césped. Además, va a la velocidad a la que vaya el tractor, con lo cual, bueno, eso también nos hace ser eficientes. Todos estos trabajos de aireación van a hacer que, o deberían de favorecer que nuestro césped encuentre siempre el oxígeno que necesita, esté menos estresado y con eso pues nos exija menos, quizá en unos casos sería en riego, en otros sería en nutrientes, en fin, otra serie de tareas que también puede aumentar económicamente los trabajos que solemos hacer. Una vez que ya esos agujeros están hechos en el suelo, pues se puede optar por aplicar arena. Y esta es una de las maneras en las que se aporta arena. Ahí tenemos una recebadora que llamamos aquí en España, o una top dresser, como dicen en inglés. Y nada, se carga de arena y se va aportando la que sea necesaria a los campos. Como siempre hay que calibrar bien la máquina para no gastar más de la cuenta o menos de la cuenta. Es posible que hayamos comprado una cantidad de arena determinada y por no calibrar bien la máquina la gastemos solo en medio campo y se nos quede medio campo sin material, con lo cual habría que gastar el doble. Entonces la calibración de las máquinas también es muy importante para ahorrar dinero que después podemos aprovechar en comprar otro tipo de máquinas o materiales. Muchas veces con ahorrar algo de arena o fertilizantes, si fuera el caso, ya tenemos dinero para comprar una máquina de pintar. O sea que es muy importante al final hacer nuestro trabajo bien y encontrar esas maneras de ahorrar sin reducir la calidad del campo. Al revés, estamos hablando de ahorrar para mejorar la calidad. Después de aportar la arena, pues se suele optar por pasar una estera metálica o unos cepillos, por ejemplo, como este, que va en un tractor. Hay que tener cuidado de saber elegir bien estos cepillos y de no presionar en exceso el césped, porque puede hacerle daño. Esta imagen es de un campo sintético, de césped sintético, pero nos sirve para mostrar pues, la manera en la que pasar, en este caso está repartiendo o moviendo la arena que hay en el campo, pero en nuestro caso serviría para pasar sobre la arena que hemos echado y que esa arena baje al suelo, ¿vale? Después ya con los riegos, pues bajará el resto que haya podido quedar en las hojas o tal y ya irá al perfil de suelo. Se meterá en esos agujeros. Y aquí en esta imagen, pues podéis ver la muestra de un pinchado. En este caso es un green de golf, no es fútbol, pero aquí podéis ver el efecto que tiene el pinchar un terreno de juego. Crear esos canales que después rellenamos de arena y que consiguen atravesar en gran parte, o a veces totalmente, la capa más oscura, ¿no? La capa negra, esta que vamos acumulando en el suelo, lo que permitirá a la planta encontrar un camino más fácil para desarrollar sus raíces. Es por esto que es tan importante pinchar el suelo prácticamente todo lo que podamos. En fútbol se puede pinchar pues después de cada partido, por ejemplo, con lo cual ya estamos hablando quizás pues de 25, 30, 50 pinchados al año o incluso más, depende de la instalación. Y eso nos permite que nuestro perfil de suelo siempre esté oxigenado y que la planta encuentre ahí en sus raíces pues lo que necesita, ¿no? Se reduzca el estrés. Bueno, en cuanto a la fertilización y los pulverizados, esta imagen, que también es de golf, pero nos sirve para explicar la importancia también de, a la hora de fertilizar, si lo hacemos con una abonadora de este tipo, una esparcidora, el guardar bien la distancia entre una pasada y otra, ¿vale? Antes de comenzar la fertilización tenemos que hacer el cálculo de cuánto esparce la máquina a cada lado. Y una vez sabido eso, ya sabremos que esa distancia, ya sabemos esa distancia con la que fertilizar. Hay varias maneras de fertilizar. Hay quien hace las pasadas a 1 metro simplemente y después las cruza también a 1 metro y bueno, con eso más o menos se puede conseguir una buena dispersión, ¿no?, de los gránulos.
pero si vamos a hacer una única pasada hay que calcular muy bien la cantidad de fertilizante que nos echa la máquina a cada lado. En este caso, pues esta tarea está hecha con 3 personas. Como veis ahí, una persona va aplicando el fertilizante, esta persona de primera que está en primer término ha dado 4 pasos desde la última pasada que veis en el suelo, se ven marcadas las huellas, 4 pasos que serían 4 metros prácticamente, que es lo que calculamos, y al fondo hay otra persona que estaba en la línea de la abonadora y que ya ha dado los 4 pasos siguientes para la siguiente pasada. ¿Vale? Entonces, de esa manera podemos ir haciendo pasadas en paralelo y el que va aplicando el fertilizante solo tiene que ir fijándose en el compañero que tiene al fondo y dirigirse hacia él. Aquí veis algo mejor, cuál es el resultado de fertilizar un campo de esta manera. Ahí veis las pasadas que son paralelas, bien hechas con los pasos intermedios, y esto es importante para no ocasionar pues un solape de fertilizante que nos puede causar pues líneas de un color verde oscuro que no es nada agradable a la vista o incluso quemaduras, ¿no? Si ya sea fertilizante lo que aplicamos u otros productos químicos. Nada, aquí veríais lo que es aplicar lo mismo en un campo de fútbol. No sé si podéis apreciar ahí, debajo del arco, en la portería, hay una banderola roja, una banderita, y hay varias más hacia la derecha en línea. Bueno, pues esta persona que está fertilizando se dirige a esas banderitas. Es otra manera de hacerlo. Primero se mide en el campo, pues todas las distancias hacia las que habría que dirigirse, se coloca una banderita o una botella o algo que nos sirva para verlas de lejos y dirigirnos en línea recta hacia ellas. Entonces, bueno, esta es la manera también de poder trabajar bien en un campo de fútbol y no hacerlo a ojo simplemente, sino hacerlo siempre midiendo bien todo lo posible para que los tratamientos y lo que hacemos sea homogéneo. Y este es otro tipo de fertilización que podemos hacer también, que es con una, bueno, pues una abonadora pendular o esparcidora también, como lo queráis llamar. Así que, nada, con esto conseguimos que el fertilizante llegue mucho más lejos que con una abonadora manual por lo general. El fertilizante se puede aplicar a unos 6 metros incluso desde el tractor, a cada lado. O sea que esto nos permite hacer grandes extensiones de terreno y en poco tiempo. Esta foto también sirve para que veáis las ruedas del tractor. No son las ideales, son ruedas de tacos. Este es un problema también que hay en muchos sitios, son ruedas que no tienen un perfil liso, con lo cual esos tacos, si el suelo está húmedo, puede hacer que causen una gran compactación y dejen huella y eso haya que repararlo o que, bueno, directamente el campo de fútbol pues cada vez tenga peor presencia, ¿no? Así que hay que intentar tener ruedas lisas en nuestras máquinas para que al hacer los trabajos, y algunos de ellos pues tienen un gran peso, como en el caso de usar tractores, pues que al hacer estos trabajos el daño al césped sea el mínimo. Si conseguimos que el daño sea mínimo, volvemos a lo mismo. No tendremos que reparar esos daños y estaremos ahorrando tiempo y dinero. Y esta otra manera también también de fertilizar, pero bueno, aquí si hablamos de productos químicos, pues tener en cuenta el ajuste bueno de las boquillas, el asegurarnos de que la cuba estaba antes limpia, que no tenía otro producto que nos pueda quemar el césped, limpiarla bien después de cada tratamiento y también importante que el aplicador debe de ir siempre con la ropa de seguridad, ya sea la máscara, las gafas, en fin, todo lo necesario, ¿vale? No importa que haya cabina, el operador tiene que ir siempre con su equipo de protección individual. Y aquí tenemos precisamente lo que no se debe de hacer en un campo de fútbol o en cualquier otra instalación, que es trabajar
sin protección ninguna. Este hombre estaba aplicando productos químicos y no tenía ningún tipo de protección. Como veis ahí, el líquido lo va pisando, le va impactando directamente, lo va aspirando también y encima con la manguera lo va arrastrando. Entonces, bueno, todas estas cosas hay que intentar evitarlas, sobre todo por nuestra salud, ¿vale? No son caras estos trajes y debemos de exigir a nuestros clubes, nuestros jefes o instalaciones que nos compren todos estos materiales porque al final somos los que estamos ahí al pie del cañón trabajando, pasando calor y con estos productos químicos. Así que, bueno, avisaros de esto que siempre es importante. Bueno, aquí el escarificado. En cuanto al escarificado, pues bueno, es una tarea que se realiza para evitar que nuestro césped tenga un exceso de colchón o touch o fieltro. Depende, en cada sitio se llama de una manera. Aquí tenéis una muestra de lo que pasa cuando eso ocurre. Es un partido de fútbol y después de jugarse, fijaros cómo se levanta. En este caso eran dos problemas. Era un exceso de touch y también que la arena era, bueno, no era la ideal y el campo se rompía con mucha facilidad. Un sitio con muchísima humedad, la planta tenía poca raíz y además mucho colchón. Así que, bueno, esto también ocasiona que el campo, el terreno de juego, no esté en condiciones. Por eso es tan importante. Y ese exceso de touch, pues lo eliminamos con máquinas como esta, ¿no? Es una escarificadora, como veis, cuenta con unas cuchillas ahí en su parte inferior. También se llama corte vertical, porque eso gira a muchas revoluciones y como veis las cuchillas están puestas en dirección vertical y profundizan en el césped y hacen salir fuera pues todo el material que no nos interesa, ¿vale? Eso favorece que el césped también esté más aireado, que no guarde tanto la humedad en la zona superficial y eso nos puede evitar también la aparición de enfermedades. Aquí tenéis una muestra de un escarificador, pero en este caso pues va a la toma de fuerza del tractor, ¿vale? Ahí estaría pasando pues en un estadio y como veis van quedando los restos fuera. Esos restos pues después se pueden eliminar barriéndolos, soplándolos, en fin, de la manera que consideremos oportuna. Y aquí tenemos otra manera de escarificar, por decirlo así, que es arañando el césped con esta serie de púas o esta rastrilla, ¿no? Una rake o vertirake. Y con esto, pues, que se usa mucho en los céspedes híbridos, con esto también conseguimos, pues, sacar fuera, pues, los restos de siega o después de un partido, todo eso que no queremos que esté ahí entre nuestro césped, que normalmente es materia orgánica muerta. Bueno, y ya finalizando, pues tenemos aquí otras prácticas de mantenimiento. Una de ellas es esta, cuando vamos a tener un partido, sobre todo, que es televisado y tenemos algún problema en el campo, pues podemos hacer uso de los restos de siega, los restos de césped, para tapar esas partes que no se ven tan bien. La otra opción sería pintar de verde, pero hay que tener cuidado con la pintura por dos motivos, porque puede quemar si la pintura no es la ideal y también porque finalmente pueden quedar manchas de un color verde o de un tono que no se parezca a la de nuestro césped y también para las cámaras no quede de una manera agradable. Entonces, bueno, esta es una solución de emergencia. Esto no hay que tomarlo por costumbre. Hay que intentar tener bien nuestro césped y en caso de que haya alguna cosa puntual que podamos reparar de esta manera, pues podemos hacerlo. Después, aquí tenemos también un soplador, una sopladora, va al tractor. Como veis, este tractor sí que cuenta con ruedas lisas, eso es importante. Y con esto, pues podemos, por ejemplo, soplar los restos de un escarificado o incluso los restos de un pinchado, ¿vale? Hay ocasiones en las que tenemos un problema con hojas, porque tenemos árboles cercanos o después de un partido, ¿no? Que quizás han caído pues muchos residuos, la gente, ¿no? Que tira papeles, papelillos desde las gradas y caen al campo de fútbol
lo ensucian todo. Entonces, bueno, hay que intentar soplarlos antes, sacarlos del terreno de juego para poder barrerlos, porque si cortamos el césped con esos papelillos, la máquina los va a cortar, los va a introducir en nuestro césped y pueden pasar a formar parte del perfil de suelo también o de la superficie y perjudicar la salud de la planta. Así que es importante tener nuestro césped siempre limpio y después de cada partido hacer una revisión por si hubiera piedras, tornillos, cosas, monedas que tire la gente, no sé, botellas, todo, papeles. En fin, hay que intentar que todo quede lo más limpio posible. Bueno, otra de las tareas importantes de mantenimiento es la siembra. La destacamos aquí porque no es algo que se haga todas las semanas, por ejemplo. La ponemos aquí como una tarea más, pero sí que es muy importante. Entonces, para la siembra, pues se puede hacer de muchas maneras, pero una de ellas es, por ejemplo, usando una máquina de este tipo, que tiene, esta tiene un doble rodillo de pinchos, tiene un rodillo ahí primero que veis, tiene otro justo debajo de la caja roja, de esa tolva roja, que es donde va la semilla, está ahí un poco escondido, y al final del todo, en la parte izquierda, asoma un poco parte de un cepillo, son las fibras de un cepillo, con lo cual esto se va a los 3 puntos del tractor, la semilla, o sea, los cilindros con pinchos, esos rodillos, van haciendo agujeros. Estos son capaces de hacer cada rodillo 900 agujeros por metro cuadrado. Van haciendo los agujeros, la semilla cae y después pasa el cepillo. En este caso, como la máquina tiene 2 rodillos de pincho, es capaz de hacer hasta 1800 agujeros por metro cuadrado. Con este tipo de máquinas, decir también que hay que tener cuidado si el terreno está muy, muy húmedo, porque el barro se nos puede quedar pegado en esos pinchos y, bueno, después la limpieza también de la máquina no es la ideal. Además de que la semilla se puede ir quedando pegada en los rodillos traseros. Así que para una siembra debemos también de intentar que el césped esté lo más seco posible, ¿vale? De manera que la semilla caiga justo donde queremos, no quede pegada a las hojas y tal, que todo eso también favorece que después vuele con el viento o se la coman los pájaros. Y después también tenemos este tipo de sembradora, una sembradora de discos, en las que, bueno, tenemos un conjunto de discos, ahí veis, debajo de la palabra Bredo, que la semilla cae desde arriba, desde esa tolva amarilla, cae por unos conductos hasta que llega a esos discos. Esos discos van haciendo un surco, la semilla cae dentro y después, cuando ha pasado el tractor, ese rodillo cierra los surcos, con lo cual la semilla queda tapada. Bueno, hay parte de la semilla que también cae fuera de los surcos, ¿vale? Pero en la zona de los surcos aseguramos una muy buena germinación, ¿vale? Porque la semilla está ahí totalmente protegida. Y esta es otra de las tareas que cada vez más vemos en nuestros campos, que es, bueno, pues un decapado. Es quitar la capa superior de materia orgánica, o sea, la que incluye el césped y los primeros centímetros de suelo, y con eso hacer una renovación completa de toda nuestra superficie de juego. Tras eso se pueden poner pues TPs en rollo o se puede sembrar también con sembradoras y habremos renovado nuestro terreno de juego. Esto es muy bueno sobre todo cuando tenemos altas infestaciones de mala hierba, de poa, por ejemplo, o tal, porque conseguimos que la siembra que vayamos a hacer pues sea o nos dé un campo de fútbol mucho más puro. Y bueno, pues por último, deciros que no hay mejor manera de ahorrar en gastos y de conocer nuestro césped y de conseguir pues ser también cada vez más profesionales para mejorar que poder auditar lo que tenemos. En este caso, yo recomendaría como mínimo en cualquier terreno deportivo tener estas herramientas. Como mínimo, un medidor de compactación, como es el martillo de Kleck, con una carga de 2,25 kilos. Un medidor de tracción, puede ser ese que veis ahí en la parte superior derecha, o de otro tipo,
pero bueno, ese mismo ya nos podría servir en caso de que el presupuesto no sea enorme. Un prisma para medir la altura del césped, ya que cada vez se demanda más y se obliga más en las ligas que la altura del césped no supere un valor determinado. Y por último, un medidor de humedad. Si tuviera que quedarme solo con una de las 4 herramientas, yo elegiría el medidor de humedad. Medidor de humedad, la gestión de la humedad se puede decir que es el 80% para mí, al menos, lo más importante en un terreno de juego. O sea, sin agua no hay vida y con exceso de agua se pierde la vida, quiere decir. Con lo cual, un buen control de la humedad va a ser un buen control también de la salud de nuestro césped. La compactación normalmente se puede saber más o menos fácilmente simplemente pisándolo y los futbolistas no lo van a decir cuando el campo está duro, porque ellos lo que sienten sobre todo en la primera capa, la más superficial. La altura del césped, a ojo, también sabemos perfectamente cuando un campo está segado y no, o cuánto la hierba ya está alta. Y la tracción, pues si vemos una alta densidad de césped y sabemos además que tenemos buenas raíces, por lo general la tracción también va a ser buena. La humedad es lo único que no podemos conocer a ojo, a no ser que haya llovido mucho y ya sepamos que el campo está como tenga que estar, pero un buen control de humedad nos evita también hacer riegos que no sean necesarios, con lo cual ahorramos también en agua y en electricidad y además pues nos va a facilitar pues el conseguir la salud en nuestros campos. Y bueno, pues con esto nada, simplemente daros pues, las gracias, muchas gracias por haber seguido esta conferencia, espero que os haya gustado y os dejo ahí pues también mi correo personal para que podáis resolver cualquier duda que tengáis sobre esta ponencia. Nada, gracias a todos, siento no haber podido estar en directo por encontrarme en África, pero bueno, espero que hayáis disfrutado con la ponencia y ya sabéis, en el CENEC me tenéis siempre para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.